buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde, estudiar juntos la palabra del Señor. Aquí tenemos un problema con la cámara. Es esa. Y ya ahora sí ya me pueden ver porque nada más me veían la panza. Vamos a orar al Señor que nos acompañe en este estudio bíblico. Bendito Padre Celestial, gracias te doy porque has estado con nosotros. Gracias por tu misericordia y tu amor. Te agradezco, Señor, que tú nos has guardado hasta este momento y que nos das la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Queremos aprender más y más de ti. Queremos amarte, Señor, igual o más de lo que otros te aman, pero especialmente, Señor, como tú nos pides que nos entreguemos a ti. Agrádate de estos cantos, Señor, que entonamos en este momento. Los queremos entonar solamente para ti, te queremos agradar con ellos. En el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Y ahora, Señor, que pasamos a nuestro estudio bíblico, te suplico, Padre, que tú hables a nuestro corazón y hables a nuestra mente, que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que podamos entenderle claramente las cosas que tenemos que aprender para honrarte cada día más. Úsame a mí, Señor, como una herramienta útil en tus manos y hazme dócil a la guía del Espíritu Santo para honra y gloria tuya. Te amo, Padre, y te agradezco estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a respondiendo preguntas. Usted tiene ahí la pregunta en su pantalla en lo que yo me acomodo aquí en el silloncito y agarro tantita agua. La pregunta dice, desde que soy salvo, mis nuevos pecados ya no enfrentan castigo. Es una pregunta muy interesante porque esta pregunta le salió, bueno, mi hija Daniela escuchó a alguien hablar de esto y dice, papá, ¿cómo está eso? No entiendo, explícame. Porque la persona que lo dijo que porque ya era salvo, me lo explicó de esta manera, porque ya era salvo y sus pecados ya habían sido perdonados, ya no había castigo, ya no hay castigo. Entonces, aunque tú peques, ya no hay castigo porque ya fue pagado. Y recuerda que precisamente hace 15 días contesté una pregunta similar a esto. Bueno, resulta que esto es cotidiano. Muchas personas con frecuencia tienen esta pregunta. Ahora, ¿por qué esta persona que dijo esto que mi hija escuchó? Porque fue alguien que estaba enfrente de una congregación. ¿Por qué lo dijo? Bueno, yo creo que lo dijo porque tiene una mala interpretación de lo que significa la salvación y el perdón de pecados. Y ahorita vamos a verlo bíblicamente por qué creo eso, ¿verdad? Así es que dice, desde que soy salvo, mis nuevos pecados ya no enfrentan castigo. Bueno, nosotros podríamos interpretarlo de esa forma, pero la Biblia nos habla claramente en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, entonces las personas piensan que porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya no hay castigo por nuestros pecados porque ya pagó. Y de alguna manera es correcto. De alguna manera es correcto. Vamos a ver otro versículo que apoya esto. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 nos dice de esta manera. Dice así. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Perdón, ¿sí? 9. Estoy en el 10, perdón, hermano. Dice así la palabra del Señor.
Y de la manera que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido solamente una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Hebreos ya nos deja ver un poco más a qué se está refiriendo este perdón de pecados, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo completamente a la salvación. No se está refiriendo a que los pecados que usted comete aquí en la tierra no va a tener castigo por ellos después de su salvación. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Ya no le cuentan para su salvación. Eso es lo que le quiero decir. Porque su salvación ya la tiene usted asegurada. Pero aquí usted puede pagar y va a pagar seguramente por esos pecados. Y a eso nosotros comúnmente le conocemos como las consecuencias de nuestro pecado. Y puede ser que usted piense que estoy equivocado, ¿verdad? Porque este hermano, esta persona que explicó, dejó a todos muy convencidos. Vamos a ver un par de citas más. Romanos 8, usted ya de estar familiarizado con Romanos 8, versículos del 1 al 11. Romanos 8, versículos del 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, según los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ninguna qué? Condenación, hermanos. La vida eterna, a eso se refiere con la condenación, con el pago de todos nuestros pecados. Ya no hay ninguna condenación. Porque la ley, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, puso atención al versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la paga del pecado es muerte. Yo ya no voy a morir eternamente. A esos pecados se refiere que estamos perdonados, a los que nos podrían haber quitado la vida eterna, que nos hubieran enviado al infierno. Y esos pecados solamente es el rechazar al Señor Jesucristo. Es que continúe, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Puso atención? El cuerpo está muerto, nosotros estamos en un cuerpo muerto. Recuerda que le dije que el cuerpo tiene que morir y por eso seguimos pecando, porque en la carne está el pecado. Bueno, y el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ahora ya entendió. El perdón de pecados se refiere que el Señor Jesucristo nos da completamente a la condenación de la vida eterna, pues, de la vida eterna. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Recuerde que siempre la Biblia nos va a dar ejemplos o nos va a decir literalmente cómo es que las cosas funcionan. Vamos ahí adelante a Hechos. Atrás, perdón.
a Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, y usted va a reconocer inmediatamente la historia, ¿verdad? Inmediatamente que la vea, o si usted ya tiene algún tiempo en el cristianismo. 5 versículos del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Recuerdan esta historia? ¿Verdad? Ya los cristianos vivían juntos y estaban vendiendo todo lo que tenían porque pensaban que ya no lo iban a necesitar porque pronto iba a regresar el Señor. Es que decidieron que lo que tenían no valía la pena. ¿Para qué les iba a servir? Entonces empezaban a vender todas las cosas y lo llevaban a los administradores, a los apóstoles, para que ellos lo distribuyeran y compraran alimentos y todo lo que se necesitaba, porque ahí estaban todos los cristianos juntos. Entre ellos se encontraba Ananías y Zafira. Y ellos decidieron hacer lo mismo, ¿verdad? Continúa la historia y dijo, vendieron una propiedad y decidieron llevar el dinero. Pero ellos no estaban seguros de que querían dar todo el dinero. Es que decidieron echarle una mentira. Vamos a ver. Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pecó, ¿verdad? Eso es un pecado. Era cristiano, creemos que era salvo y pecó. Entonces, si verdaderamente los pecados que cometemos después de la salvación no tienen castigo, no le tenía que haber sucedido nada a Ananías y a Zafira. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Hubo castigo por su pecado? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Entonces, hermanos, ¿por qué tengo una cita más, pero déjeme le digo, ¿por qué es importantísimo aclarar esto? Mi hija todavía es joven, y entre las personas que escucharon esto que dijo esta persona, había aún jóvenes, más jóvenes, de edad de prepa, de edad de secundaria. Imagínense que ellos se van con esa idea de que ya sus pecados están perdonados. Es que si pecan, no importa, ya no hay castigo. Sí hay castigo. Sí hay castigo. Es clarísimo en la Biblia que sí hay castigo. Ya no lo van a castigar para la vida eterna. Su vida eterna usted ya la tiene asegurada. Pero el castigo en su carne, en esta tierra, sí va a haber castigo. Vamos a ver un ejemplo más que echa por tierra completamente, me da toda la razón, y es la palabra del Señor. 1 Corintios 5, ahora sí hacia adelante, versículos del 1 al 5. Usted también recuerda esta historia porque es muy fea, pero es muy famosa. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Les está hablando a los de la iglesia, ¿eh? Alguien dentro de la iglesia un joven, o queremos pensar joven, se está acostando con creen los estudiosos de la Biblia, que es su madrastra, ¿verdad? Se está acostando con su madrastra. Esto es asqueroso, ¿verdad? Pero sucedía. Y vosotros, les está reclamando Pablo a los líderes, dice que están envanecidos, que están vacíos, no están haciendo nada.
¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás, fíjese bien, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si el espíritu va a ser salvo, es quiere decir que el espíritu ya era salvo. Esta persona era un creyente que verdaderamente había aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, pero ahora se había dejado llevar nuevamente por la carne y se había envuelto en este pecado. Y ahora, ¿cuál es el castigo? Que Satanás lo va a tomar y va a destruir su carne. Pero él es salvo. El castigo es la destrucción de su carne en este caso. ¿Cómo lo podríamos interpretar hoy en día? Si usted me dijera, hermano, un ejemplo de cómo Satanás destruye la carne de alguien. ¿Usted ha visto, por ejemplo, las noticias de San Francisco? Los adictos a las drogas, ¿cómo están en las calles? Están todos completamente bien flacos, malnutridos, están siendo destruidos por su pecado de las adicciones. Usted ha visto, por ejemplo, o escuchó que fue en los 80s el problema del SIDA o el AIDS, que le dicen en inglés, ¿verdad? Ese es un problema que fue causado principalmente en varones homosexuales. El castigo por su pecado. Después ya fue transmitido a la población por transfusiones de sangre y todo esto, ¿verdad? Pero esto es. Así es que, hermano, sí hay castigo por su pecado. Y es importante que nosotros tengamos bien claro, no es para nuestra salvación. Como le digo, si usted le entregó verdaderamente su vida a Cristo, su vida en Cristo está asegurada, su nombre está inscrito en el libro de la vida eterna y de ahí nadie lo va a borrar. Sin embargo, si usted decide ser desobediente y romper su relación con Cristo, con Dios, que fue lo que hizo este señor acostándose con su madrastra, entonces viene el castigo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Es que yo le invito a que usted esté atento cuando oye a nosotros los predicadores, a algún maestro de la escuela dominical, y esté listo para que usted pueda asistir a sus hijos principalmente en aclararles ciertas cosas que pueden llevarlos a la destrucción. Pueden llevarlos a la destrucción. Y esa fue la razón por la que decidí nuevamente, porque parece que esta pregunta la he contestado en 2 o 3 diferentes formas, en varias ocasiones. Y en esta ocasión mi hija llegó consternada y me dijo, y yo dije, a ver, ¿cómo está esto? Y ya me explicó y dice, no, definitivamente el hermano o la persona que dijo esto está confundido. Efectivamente, ya no hay castigo por sus pecados para la salvación, porque ya le fueron perdonados. Pero sí hay castigo aquí en la carne y nosotros comúnmente los conocemos también como consecuencias. ¿Verdad? En este caso, a este joven, literalmente dice Pablo, entréguenlo, el apóstol Pablo, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne y su espíritu sea salvo. Quiere decir que él era salvo en el día postrero. Qué triste que el Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros seguimos en el pecado. Es muy triste, ¿no cree? Así es que espero le quede bien claro y no se sorprenda si usted sabe que es salvo y comete un pecado. Vamos a suponer, usted sabe que es salvo. Yo ya soy salvo. Ya no hay castigo por mi pecado, entonces puedo ir a robar un banco. Sin que yo le diga qué va a pasar, usted dígame, ¿cree que Dios lo va a proteger? ¿Cree que va a quedar sin castigo por robar un banco? No, ¿verdad? Incluso puede perder la vida cuando está tratando de robar el banco. Es que, por favor, tenga mucho cuidado de dónde escucha, a quién escucha y siempre corrobórelo.
que la persona que lo que está diciendo esté en la Biblia, esté apoyado en la Biblia. Por eso le empecé a leer los versículos de la salvación, del perdón de los pecados para salvación. Y después terminé con aquellos que ya eran salvos que pecaron, ¿verdad? Y hay más ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que también algunas veces lo he usado, precisamente el de Coré. El rey David pecó con Betsabé, tuvieron un hijo y que le dijo el Señor, el hijo morirá. Tuvo que pagar David con ese dolor tremendo de ver a uno de sus hijos morir, su bebé, porque había pecado contra el Señor. Hay castigo, hay castigo. Y no fue el único castigo, ¿eh? Recuerde lo que le dijo Natán. Y todas tus mujeres, va a venir alguien cercano a ti y va a tomar a tus mujeres y las va a tomar enfrente de todo el pueblo. ¿Y quién fue ese alguien? Su propio hijo Absalón. Su propio hijo Absalón tomó a las concubinas como el Señor le mandó el castigo y las subió al terrado y ahí tuvo relaciones con ellas a los ojos de todo el pueblo. Así es que, hermanos, no se deje llevar nada más porque alguien tiene cierta autoridad en la iglesia y usted sabe, es que el hermano, la hermana fulana lo dijo y es muy espiritual, estudia mucho la Biblia. Hay que verlo, ¿no?, a los ojos bien de la Biblia. Es que espero que le haya quedado claro y que no se confíe. Y si su hijo, su hermano, amigo, amiga está bajo esa forma de pensar, usted ya tiene cómo poderle ayudar para que no caiga de esa manera. Bueno, hermanos, vamos ahora a nuestro estudio bíblico. Estamos en Job capítulo 11. Y ya es muy interesante el libro de Job. A mí me gusta mucho el libro de Job. Y ahora el título que le di fue Zofar, ahora Zofar también ataca a Jacob. Recuerda, ya sus dos primeros amigos ya lo atacaron. Ahora falta, este es el tercero, porque recuerda que nos dice la palabra que vinieron 3 de sus amigos a verlo en cuanto supieron las desgracias que le pasaron. Y estuvieron por mucho tiempo callados nada más. Y después habló uno, después el último que habló fue Bildad, y ahora habla Zofar. Zofar ahora se levanta y habla con Job. Es que voy a leer los primeros 2 versículos solamente y tendremos oración y empezamos a estudiar la palabra. Dice así la palabra del Señor. Respondió Zofar naamita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Oremos. Padre, muchas gracias nuevamente porque nos has permitido, Señor, tener en nuestras manos el mismo libro de Job. Creen los estudiosos que fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Y a través de él, Señor, tú nos enseñas cómo siempre ha habido personas que te aman con todo su corazón. Y siempre ha habido personas también que quieren justificar lo que nos sucede en la vida, sin realmente saberlo. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender esta historia de Job claramente, que la podamos aplicar a nuestra vida para honra y gloria tuya. Y Padre, que a través de ella te lleguemos a conocer cada día más. Te amo y te agradezco esta oportunidad tan grande que nos das de estudiar tu palabra. Envía al Espíritu Santo, te lo suplico, que sea Él quien haga el cambio en nuestra mente, el cambio en nuestro corazón, que sea Él quien me guíe. Hazme dócil a su guía y hazme, Señor, una herramienta útil en tus manos. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, el último que habló, ¿quién fue, hermanos? Déjenme tomar tantita agua. El último que habló no fue Bildad, ¿verdad? El del capítulo 10 fue Job, que respondió a las palabras de Bildad. Y Job se mantiene en su posición, ¿verdad? Yo no he hecho nada, no he hecho nada. Si yo pudiera hablar con el Señor, yo le
yo le preguntaría, y mismo Job recapacitaba que el Señor es todopoderoso. Bueno, ahora termina de hablar Job, haga de cuenta que todos lo están escuchando, y en cuanto acaba de hablar Job, ya Sofar estaba pensando que él le tocaba a él decir qué es lo que iba a decir. Y acaba de hablar Job, y entonces lo primero que le dice Sofar, que dice, las muchas palabras no han de tener respuesta. Aquí lo que Sofar nuevamente le está diciendo, igual que sus otros dos amigos, es, solamente son palabras, porque tus actos son diferentes, es lo que quiere dejar entrever aquí. Tú nada más hablas y crees que no podemos responder a tus palabras porque tus actos son otra cosa. Velo cómo te tienen tus actos, ¿verdad? Y dice, no han de tener respuesta. ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? Claro que no, ¿verdad? Usted no puede ser justificado solamente por hablar. Tiene que haber hechos que le respalden lo que usted está diciendo. Usted puede decir, yo no me robé el banco, y en sus pies está la maleta donde se le están saliendo los billetes del robo del banco. Y usted puede decir, no, dice, sus actos no van con sus palabras. Eso es lo que les quiere decir Sofar a Job. Y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Y harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Fíjese bien ahora en el versículo 3, Sofar va más allá y le está diciendo literalmente mentiroso a Job, que le está diciendo que lo que está hablando son falacias, son imaginaciones, son mentiras. Dice, ¿harán tus falacias callar a los hombres? Nuevamente dice, por más que tú hables, tus mentiras, tus acciones son diferentes. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Te vas a burlar, ¿verdad? Con lo que dices te estás burlando. ¿Y crees que no vas a salir quién? ¿Cómo avergüenzan al que se burla, hermano? Cuando le hacen ver que lo que está haciendo está mal, está equivocado. Ese es el que hace escarnio. Y versículo 4. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Le repite ahora a Sofar lo que Job le decía a Dios. ¿Verdad? Dice, yo soy limpio delante de tus ojos. No he hecho nada. ¿Verdad? Mas, ¿quién diera que Dios hablara? Ahora, fíjese bien, el problema de aquí en adelante, más bien, el problema fue del versículo 1 al 3, ¿verdad? Al 4, perdón, versículos del 1 al 4. Ahí fue el problema con Sofar, porque versículos del 1 al 4, Sofar se encarga nada más de apuntar a Job, de que es mentiroso, de que realmente sí ha pecado. Y ahora, entonces Sofar, ahora le empieza a decir cualidades de Dios. ¿Y por qué no se puede salir alguien que miente, alguien que no habla conforme las palabras del Señor, que no habla rectamente y que no habla conforme a sus acciones? ¿Cómo alguien va a ser avergonzado delante de Dios? ¿Cómo es que Dios lo avergüenza? Vea, dice versículo 5. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría? ¡Wow! ¿Quién diera, verdad, que Dios le hablara? Bueno, hermanos, esto es hermoso lo que está diciendo este Sofar. ¿Quién diera que Dios? Pero Dios nos ha abierto a usted y a mí los labios, sus labios, y nos ha dado la sabiduría. Esta es. Cuando usted tiene la palabra de Dios en sus manos, usted tiene la sabiduría más grande que alguien pudiera querer. Job no la tenía, pero él tenía algo que se llamaba fe y confianza, ¿verdad? Sofar lo sigue acusando. Dice, mas quién diera que hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Se da cuenta? Sofar empieza a hablar cosas verdaderamente reales y profundas. La sabiduría de Dios es mucho más valiosa
que cualquier riqueza material, es a lo que se quiere referir Zofar, a las riquezas materiales. Usted ve que la gente se vuelve loca jugando a la lotería porque quieren llegar a tener millones. Piensan que es mejor tener dinero. No. Zofar dice lo mejor es tener sabiduría. Y si Dios se compadeciera de ti y hablara a sus labios y te dejara entender su sabiduría, wow, sería algo maravilloso, ¿verdad? Son de doble valor que las riquezas, pero vean lo que la sabiduría de Dios hace. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Regresa, Zofar, ¿a qué? Eres culpable. Has hecho algo en tu vida y no nos lo quieres decir y tampoco lo quieres aceptar. No lo quieres aceptar. Recuerde cuando que estuvimos, bueno, no fue con ustedes, cuando acabaron de reconstruir el muro en Nehemías, y entonces Nehemías llama al pueblo y dicen, traigan el libro de la ley. Y cuando leen el libro de la ley, todo el pueblo empieza a llorar. Y les dice, hey, no, es un día de gozo, ¿por qué lloran? Hermanos, porque la palabra de Dios nos hace ver nuestro corazón entenebrecido. La palabra de Dios nos hace ver que somos pecadores y que comparados a nuestro Dios Todopoderoso, somos un trapo de inmundicia. En eso acierta Zofar. Dice, si Dios te abría su sabiduría, dice, entonces, dice, declara los secretos que son de doble valor, menos que de la iniquidad que mereces. Conocerías entonces, estoy en el versículo 6, hermanos, iba leyendo muy rápido según yo. Versículo 6, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Y es cierto, cuando Dios nos deja ver su perfección, nos damos cuenta que nuestro pecado merecemos más de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué merecemos, hermano? La muerte eterna. No merecemos tener nuestro nombre en el libro de la vida eterna, por cuanto somos pecadores. Constantemente estamos pecando. Y antes de conocer al Señor, era peor. ¿Verdad? Así es que dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad o tu pecado, se le quiere llamar de esa manera, merece. Nuevamente, Zofar está diciendo algo real, pero está acusando a Job de que Job ha pecado y que no quiere decir, continúa acusándolo, aunque lo que está diciendo es verdadero acerca del conocimiento de la verdad, del conocimiento de Dios. Versículo 7. ¿Descubrirías tú los secretos de Dios? No, es imposible. Recuerda, Dios nos dice que Él le puso, ¿sabes acaso tú quién le puso límite al mar? No lo sabemos. ¿Sabes? Y esta pregunta, en algunas ocasiones cuando alguien le dice a ustedes que Dios no existe, ¿te has puesto a pensar en, simplemente, si no quieres ver lo que tienes alrededor, ¿verdad? Las nubes, los árboles, que son evidencia de que Dios existe, es una evidencia. Pero aún si no lo quieres ver, otra evidencia que nadie puede negar la existencia de Dios es cuántas toneladas de agua están flotando sobre nuestras cabezas. Y cuando el Señor decide y empieza a llover por días y días y días y días, y no se acaba el agua, y se empiezan a inundar por todas partes. ¿No es fabuloso cómo Dios diseñó este planeta? ¿Verdad? Es fabuloso. Así es que le dice, ¿tú descubrirías los secretos de Dios? No. No, el Señor nos ha permitido conocer ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que no entendemos, hermano. Usted tiene en su casa ahorita, por ejemplo, estamos usando la electricidad.
Casi todo lo que estamos usando usted y yo ahorita en este momento es electricidad. Aquí tengo las luces para alumbrarme, están las luces del arbolito de Navidad, están las luces de aquí, ¿verdad? La luz, la energía eléctrica que está proveyéndole a las dos cámaras que están ahí, a las computadoras, al sistema de sonido y al refrigerador, y usted continúe. Sin embargo, hacemos uso de esa energía y con frecuencia le recuerdo que los científicos no saben, no pueden explicar de dónde obtiene la electricidad la fuerza. La podemos usar, hemos aprendido a usarla y a controlarla de cierta manera, pero no pueden saber de dónde viene su fuerza. Lo mismo es que no saben qué une al átomo. Es impresionante, ¿verdad? Dice, nosotros no podemos conocer los secretos de Dios. Y en eso está correcto Sofá. Dice, ¿descubrirías tú los secretos de Dios? No. Dios nada más nos permite que descubramos lo que Él quiere que descubramos. No hay nada más. ¿Llegarías tú a la perfección del Todopoderoso? Tampoco. Nunca. Mientras estemos en esta carne, nunca vamos a llegar a la perfección. Es imposible. Vamos a llegar a la perfección cuando el Señor nos lleve a su presencia y nos limpie, ¿verdad? Y nos vista de las ropas del Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar sin pecado adorándole por la eternidad. Así es que, dice, llegarías tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el sol, que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Sí, es tan grande los conocimientos del Señor que no hay manera en que tú los llegues a conocer. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar, ¿es cierto? Claro, el poder de Dios y su conocimiento exceden la tierra por mucho. Controla las estrellas y el ámbito donde las estrellas se mueven y se desarrollan. Y las fuerzas que no permiten que choquen contra la tierra y que choquen entre sí. Todo eso lo controla el Señor. Es que va mucho más de lo que nosotros podemos entender. Versículo 9. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Así es. Cuando Dios da un juicio, recuerda que yo le hablé acerca de eso. Mucho cuidado, porque una vez que el Señor da el juicio, da su veredicto, nadie lo puede detener. ¿Recuerda por qué le dije eso? Porque muchos de nosotros que vivimos en el cristianismo, creemos que podemos pecar libremente sin que el Señor nos castigue. Y porque me he salido con la mía una o dos veces y el Señor en su amor y paciencia no me ha castigado todavía, creo que no me va a castigar. Entonces, yo puedo seguir haciendo de las mías. Pero ojo, con este problema, dejé aquí me voy a detener un poquito. Este problema de alguien que peca de esa manera, solamente puede haber dos cosas por las que una persona cristiana, si es que se dice cristiano más bien, hace esto. La primera es porque es una persona sin vergüenza, que no aprecia lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y entonces hacen lo que andan haciendo. La segunda cosa por la que alguien puede hacer algo así es porque realmente no es salvo. Recuerda cuando hablé acerca de la pregunta que dice, si el Espíritu de Dios no mora en él, entonces no es de él. No es de él. Si Dios no castiga a sus hijos, entonces no es su hijo. Porque Dios al que ama corrige. ¿Se da cuenta cómo toda la Biblia está entrelazada? Dice, es que es más profunda que el Seol, la verdad, ¿cómo la conocerás? Versículo 9, su dimensión es más extensa que la tierra. Versículo 10, si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Nadie puede. Si el Señor dice que eres inocente, eres inocente. Si el Señor dice que eres
culpable, eres culpable. Y lo eres. No porque el Señor sea injusto, es porque es un Dios justo. Porque el que conoce a los hombres, porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. ¿Tú crees? Él conoce a los hombres vacíos. Eso es vano, recuerde. Y luego dice, Él los conoce, a los que son hipócritas, nada más los conoce usted por fuera son de una manera y por dentro están completamente vacíos. Dice, ve a sí mismo la iniquidad, la maldad o el pecado, y no hará caso. ¿Tú crees que lo va a dejar pasar desapercibido? No. Es un Dios justo y va a haber castigo. Esto es lo que le está diciendo Sofar a Job. ¿Tú crees que el Señor, probablemente nosotros, tus amigos, no hemos visto tu pecado, Job, pero tú crees que tu pecado Dios lo va a dejar pasar en alto? No. Y aquí tú lo estás viviendo ahora, Job. Mira nada más cómo estás. Es lo único que le falta decirle a Sofar a Job. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Ay, qué comparación, ¿verdad? Si viviéramos en el día de hoy, versículo 12, fíjese bien. Si estuviera en el día de hoy, un joven de esos de la universidad de hoy le diría, los científicos ya descubrieron que si él cree que es un pollino, es un pollino. Y sus jugos cerebrales empiezan a cambiar y él realmente es un pollino. Y se queda uno, ¿qué? ¿Que ese hombre es un burro? No, es burro porque no fue a la escuela o no quiere aprender. Pero no es un burro animal, sigue siendo un humano. No, ¿cómo te atreves a odiar a las personas de esa manera? No es cierto. Si él cree que es un burro, es un burro. Es irrisorio, hermanos, pero es verdad. Usted los ve a las personas diciendo esas cosas, dice uno, ¿qué? ¿Qué? Y lo alegan como que verdaderamente tienen la razón. Hay muchos estudios que ya revelaron que el cerebro empieza. No, no. Por más que los estudios digan, nadie ha podido cambiar de un lado al otro. Y usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Es que le dice Sofar con mucha razón, dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Cuándo va a ser esto, hermanos? Nunca. ¿Quién es el hombre vano? El hombre vacío, aquel que no ha llenado su vida de Cristo. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Ahora vea lo que le está diciendo Sofar desde el versículo 13 al 15. Si tú dispusieres tu corazón, ¿qué está diciendo? En el Antiguo Testamento encontramos arrepentimiento de pecado. Si tú reconoces tu pecado y te arrepientes de que has pecado contra Cristo, entonces vas a poder levantar tu rostro, porque Cristo perdona tus pecados. Sofar tenía correcta esta parte. Sofar estaba bien en la mayoría de las cosas, excepto en acusar a Job, porque Sofar no sabía, simplemente deduce, como muchos de nosotros deducimos. Hace un tiempo un amigo se molestó conmigo porque dedujo algo, o más bien yo deduje algo en el estudio y él dedujo otra cosa y bueno, se molestó. Pero nosotros a veces deducimos, si Sofar está deduciendo que Job obviamente hizo algo malo porque mira nada más cómo está. Entonces lo que tiene que hacer Job, esta parte está bien, no hacia Job, hacia el pecador, es arrepentirse de sus pecados. Porque esa parte la tiene bien Sofar, ¿verdad? ¿Qué le dice? Si tú dispusieses tu corazón y extendieres a él tus manos,
Ahora, usted imagínese extender a Dios sus manos en el sentido que Sofar lo está haciendo. No lo está haciendo así, como muchas personas se quieren sentir muy espirituales. Y yo no estoy diciendo que alzar las manos esté mal. Algunas personas utilizan alzar las manos para show nada más. Y hasta las... No, aquí dice, si extendieres tus manos como si fueras un bebé. Y cuando le das los brazos a papá, que quieres que te detenga, que estás aprendiendo a caminar, si extendieres a Dios tus manos, de necesito, sosténme, ¿verdad? Si extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, si algún pecado hay de ti y lo sacas de ti, te arrepientes de tu pecado y ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Vete y no peques más. ¿Verdad? Lo echas de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. No lo dejes regresar a tu habitación, que ese pecado no regrese a ti. Deséchalo. En eso está perfectamente bien Sofar. Si yo preparara un sermón de alguien, a gente que no conozco, que la mayoría de la gente no conoce sus problemas personales, yo podría utilizar estos pasajes para ayudarlos, alentarlos al arrepentimiento. Sofar esta parte la tiene bien, pero se la está aplicando al individuo equivocado porque él no sabe y no le está dando el beneficio de la duda, dicen los americanos. ¿Verdad? Entonces, si te arrepientes, si haces todo esto y sacas el pecado y el pecado no regresa a tu casa, versículo 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Por qué? Porque Jehová es tu fortaleza. Jehová es la roca de mi salvación. Ahora ya no estoy parado por mis propias fuerzas, estoy parado por la fuerza que me da Dios Todopoderoso, porque me ha limpiado y ahora ya no moro más yo, más Cristo mora en mí. ¿Verdad? La vida te será más clara que el mediodía. La vida te será más clara que el mediodía. Perdón, versículo 16. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Así es, ¿verdad, hermanos? Cuando las cosas ya nos empiezan a ir bien, hay veces que no nos acordamos del sufrimiento. Ya no nos queremos acordar de él. ¿Verdad? Y si nos acordamos ya fue como algo que ya no le damos tanta importancia. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Habrá luz en tu vida y esa luz solamente la puede proveer Dios Todopoderoso. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, ya no temerás, porque ahora duermes en las manos del Dios Todopoderoso y tienes tu conciencia tranquila. ¿Has escuchado algunas veces la familia o entre nosotros los hermanos a veces nos decíamos, no duermes porque se has de tener la conciencia de cochina? Era broma, pero realmente en algunas personas no podemos dormir por eso. Nada, estamos pensando en las problemáticas en las que estamos metidos o en las que nos vamos a ir a meter por no escuchar al Señor. ¿Verdad? Dice, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. ¿En quién? En Dios. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. ¿Cuál es la esperanza? ¿A qué se refiere? El malo, cuando ya está en sus últimos días, en sus últimos momentos, lo que ya quiere es morirse. Ha sufrido tanto y nunca vino al conocimiento del Señor. No hay quien le dé esperanza para la vida eterna. Él lo único que espera ya es, acabar con esto. Su último suspiro. A eso se refiere Sofar. ¿Qué palabras tan interesantes de Sofar, que conocía la doctrina de Dios claramente, sin embargo, no dejaba de apuntar a Job
como culpable. Pero hermanos, amigo que nos ves por primera vez, es importante que nosotros, a la luz de estos pasajes, analicemos nuestra vida. Estoy yo viviendo como aquel a quien Sofar, no como Job, pero a quien Sofar está describiendo. ¿Soy yo honesto conmigo mismo y sé que en mi vida hay pecado que no he confesado? Aunque mi esposa no sepa que veo pornografía, o mi esposo, o que me comunico con alguien más que no es mi esposo o es mi esposa. Aunque ellos no lo sepan, Dios lo sabe. Y eso es ese pecado que ahora hay en mi corazón. Probablemente es el momento en que tú le pidas al Señor que te llene de valor para que dejes atrás esos pecados y no vuelva esa injusticia a tu casa. Y entonces puedas levantar tus manos hacia Dios y le digas: sosténme en ti, Padre, porque he pecado contra ti. ¿Crees que es el momento? Yo creo que sí. Amigo que nos estás viendo por primera vez, esta es tu oportunidad de venir a pasar a la familia de Dios. Él te invita en esta tarde a que tú seas coheredero con Cristo, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida eterna y que goces de la eternidad con Él. ¿Te gustaría hacerlo? Qué hermoso sería saber que alguien confía en Dios, no en los hombres fallamos, pero en un Dios que no te falla. Yo voy a hacer en este momento una oración. Esta oración es con la única intención de que tú aprendas cómo puedes acercarte a Dios. Pero tú lo tienes que hacer con tus propias palabras, con una honestidad tremenda y sobre todo con un arrepentimiento por haber pecado contra Dios Todopoderoso. Porque el que nosotros hayamos pecado le costó la vida a Cristo. Cristo tuvo que entregar su vida para rescatarnos a cada uno en particular. Y su sangre fue derramada. Y su carne fue molida para rescatarte a ti. Por eso es que necesitas ser honesto. Si no eres honesto, no importa que repitas palabras, simple y sencillamente no vas a alcanzar la salvación. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y hablamos con el Señor. Le decimos: bendito Padre, he aprendido a través de Sofar, aunque estaba él acusando a Job de algo que no hizo, su doctrina era correcta y a través de él he aprendido. Tu palabra me ha iluminado y me ha enseñado en mi corazón el pecado que hay. Y estoy arrepentido, Señor, de haberlo hecho contra ti. Me arrepiento de fallarte, Señor. Y también, Señor, estoy entristecido porque sé que por mí mismo no puedo alcanzar la salvación. Te pido perdón por mis pecados, Padre Celestial. Y te suplico que tú me des la salvación. Que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Porque acepto que tu Hijo tome mi lugar. Que acepte el castigo del Señor Jesucristo, el cual yo debería de ser el que debería sufrir en ese castigo. Pero ahora Él toma mi lugar. Perdóname, Señor Jesucristo. Perdóname por causarte tanto dolor. Te amo y te agradezco estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, el ahora mi Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Espero que más tarde usted haga esta oración y le entregue su vida completamente a Dios Todopoderoso a través de Cristo. Ve qué hermoso, a través del libro de Job hemos podido ver la salvación. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Bueno, hermanos, antes de ser despedidos, tengo 3 anuncios que darle. El primero es para nuestras hermanas biológicas.
Mujeres biológicas solamente, ¿verdad? Están invitadas este martes 19, por cierto, creo que es esta semana que viene. El martes 19 a las 9 de la mañana aquí en mi casa, las mujeres el grupo se llama Mujeres Victoriosas en Cristo. No es exclusivo de la iglesia. Si usted es una hermana que vive en Aurora, vive en Joliet y quiere venir, esta casa está en el pueblo de Sandwich y quiere venir a la reunión con mi esposa y las hermanas, tengo entendido que se la pasan muy bien, hermano. Todas las hermanas siempre, todo el domingo están platicando qué bonito se la pasaron, cómo platicaron, qué sabroso comieron y cómo aprendieron de la palabra juntos. Y no hay ningún varón, así es que pueden platicar completamente todo lo que quieran y también compartirse la palabra. La intención es que tienen un estudio bíblico, no creo que nada más vienen a socializar, tienen un estudio bíblico y después socializan. Es que está invitada martes 19 de diciembre a las 9 de la mañana. Tampoco tiene que ser cristiana. Si usted no es cristiana, vio este video porque el Señor así lo permitió y quiere venir a conocer, puede venir. Va a ser bien recibida, le aseguro. Se va a sorprender de cómo la van a recibir las hermanas con una gran sonrisa. La hermana Sofía es una hermana muy social, siempre muy amable y siempre a todas las invita y les saluda y todo. Ella la va a recibir muy bien, ¿verdad, hermana Sofía? Ella la va a recibir muy bien. Así es que la invitamos a que venga. Y el domingo 17, no vamos a tener el servicio así en la iglesia de Big Rock. Sucede, si a usted le gusta el piano, los conciertos de piano, el domingo 17 a las 6 de la tarde, los hermanos americanos tienen a un concertista, un pianista que se llama Huntley Brown. Huntley Brown es un pianista jamaiquino que creció, creo que desde la high school, a nivel de prepa, creció aquí en los Estados Unidos y es un pianista fabuloso. Y cada año viene, él tiene un motivo de agradecimiento específico con esa iglesia, y cada año viene a dar un concierto gratis. Él normalmente cobra sus conciertos. Y cuando él viene, entonces como tienen que subir el piano a la plataforma y vienen ¿cómo les digo? Unos técnicos a afinar el piano, varios, y están ahí por horas, están afinando el piano, nos piden a nosotros, la congregación hispana, que no nos reunamos. Entonces, ese domingo no nos reunimos ahí y solamente lo vamos a hacer en línea, ¿ok? Domingo 17 solamente va a ser en línea. Si usted quiere ir a la 1 de la tarde, domingo 17 a la 1 de la tarde va a ser en línea desde aquí, desde mi casa. A las 6 de la tarde sí nos vamos a ver en Geneva. Ese horario no cambia, pero si usted es un amigo de la congregación y le gustaría ir al concierto, es en la primera iglesia bautista de Big Rock, en Big Rock, Illinois, y empieza a las 6 de la tarde. Si usted quiere ir, tiene que venirse muy temprano porque la iglesia se llena y no es una iglesia muy grande. Se llena pero a rebosar, ¿ok? Así es que ya está, ya sabe por qué es aquí en casa, domingo 17 a la 1 es aquí en casa, a las 6 es en Geneva. Y los domingos 24 y 31 de diciembre no vamos a tener dos servicios, solamente vamos a tener uno, va a ser presencial y va a ser en la iglesia de Big Rock, solamente. El 24 en Big Rock a la 1 y el 31 en Big Rock a la 1. A las 6 de la tarde no tendremos porque todos van a querer irse a sus casas a convivir. Así es que eso es los anuncios que tenemos. Fuera de eso, no hay ninguna otra petición ni nada. Vamos a ser despedidos con... Es esto de acá. Bueno, vamos a ser despedidos en palabras de oración y después de la oración vamos a... Yo me quedo la duda si toda la predicación fue así. Bueno, vamos a ser entonces despedidos. Y después de la despedida, hermanos en línea, tienen un anuncio que nos gustaría que vieran. Bendito Padre Celestial, cuán agradecido estoy contigo, Señor, por habernos permitido estudiar a Sofar. Entender que su doctrina está bien, pero está mal aplicada.
Y en algunas ocasiones es lo que nos sucede en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a guiarnos por tu palabra y no por lo que creemos. Gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra y gracias por alimentarnos con ella. Ahora te pido que aquellas personas que vean este video o que han visto este video, que no te conocen, Señor, que este sea el vínculo a través del cual ellos te lleguen a conocer como Salvador. Te amo, Señor, y agradezco las maravillas y misericordias que has hecho en mi vida. Te pido estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi amado Salvador, en este nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Estos son algunos anuncios. Nos puedes seguir en nuestra página de YouTube en el canal Predicaciones Bíblicas. Te invitamos a que nos visite los domingos a la 1 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Big Rock y a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista del Calvario. Ambos servicios son transmitidos en vivo en Facebook y YouTube. Estas son las direcciones de las iglesias. Todos los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos. Estos son solamente transmitidos en línea. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Será una bendición para ti y para nosotros.